Amén, mis queridos hermanos. Primero, darle gracias a Dios porque estamos reunidos, porque podemos estar una vez más compartiendo su palabra. Y hoy nos toca un tema súper importante, complicado de repente para algunos, pero pero no deja de ser importante en nuestras vidas, porque nos va a ayudar a poder comprender las razones y esa necesidad de la salvación. Habíamos hablado la clase anterior sobre salvación, sobre esa necesidad que teníamos de volver a conectarnos con Dios, de volver a estar en su presencia, una salvación que no podíamos lograr nosotros mismos con nuestros esfuerzos. Dice la palabra del Señor que no hay ni uno solo que sea justo, que no hay nadie que pueda hacer todo la voluntad del Señor perfecta, solo Cristo fue perfecto, y que nosotros tenemos esta necesidad de buscar del Señor porque estamos en medio de un gran peligro, estamos en un peligro, y peligro de muerte. Una de las cosas por las cuales fue necesaria la salvación corresponde al tema de hoy, que es el pecado. El pecado es aquello que nos ha marcado, que nos ha transformado en algo que no debimos ser, es lo que ha ido distorsionando y lo que va distorsionando cada día más en nuestras vidas lo que Dios creó. Nosotros cuando fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a la mujer, vio que era bueno en gran manera. Es decir, que la creación del hombre, la creación de la humanidad, como todo lo que creó Dios, para Dios, Él lo calificó así, era bueno. Fuimos una creación hecha por Dios de la mejor manera posible. Fuimos hechos una creación que el Señor amó con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Esperen un segundito, por favor. Amén. Entonces, era importante, y es importante que nosotros conozcamos esto que transformó nuestras vidas, que transformó todo, que desfiguró todo, y que además ha ido y va distorsionando cada vez nuestras vidas. ¿Cuál es el objetivo de hoy? ¿Qué es lo que hoy esperamos lograr en esta clase? Lo primero es identificar claramente el pecado y sus consecuencias. Es decir, que todos y cada uno de nosotros sea consciente de lo que significa el pecado. ¿Qué cosa es? ¿Qué genera en nuestras vidas? ¿Y cuáles son las consecuencias que tenemos a raíz de este pecado? Es importante para nosotros entenderlo, es importante para nosotros saberlo, porque eso nos va a dar una dimensión del peligro en que nos encontramos. Lo segundo, reconocer el pecado en tu propio corazón. Hoy tenemos que reconocer que somos pecadores. La palabra del Señor dice en Primera de Juan, cualquiera que diga que no peca, miente. Miente. Y se engaña a sí mismo, porque cuando todos somos pecadores. Vamos a ir desarrollando esta idea más adelante. La solución es con reconocer nuestro propio pecado y la solución que Dios ofrece a través de Jesucristo. Tercero, rechazar voluntariamente el pecado, buscando y amando lo bueno. Reconocer nuestra identidad de acercarte a Dios y por medio de la confesión buscar y recibir el perdón de Dios. ¿Amén? O sea, hoy lo que necesitamos es conocer claramente el pecado, conocer claramente las consecuencias y conocer claramente qué es lo que genera el pecado en nuestras vidas. ¿Amén? Ok. Vamos a pasar. Hay algunas personas que nos están indicando que no pueden ingresar al enlace. Hermana Elizabeth, ¿usted tiene algún mensaje? Sí, se suaje, ¿no? Sí, no he trasladado. No, hermano, voy a ver, de repente estas personas no están agregadas, voy a verlo. Sí. A usted le tiene que dar pase, sí, porque no había problema. Yo he dejado libre para que puedan ingresar sin sala de espera. Voy a verlo, yo. Y por favor, hermanita, muchas gracias. Sí. Reenvía el enlace en todo caso, por si acaso algunos lo hayan perdido. Okay. Hermano, muy buenas noches. Buenas Le noches. habla Ruth. Disculpe, el curso ahorita, el de verdades fundamentales,
¿Usted lo está grabando? Sí, lo estamos grabando, no se preocupe. Disculpe, ¿usted cree que me puede mandar la grabación o puede subir al grupo la grabación que usted hace? Claro que sí, no, Porque no, ya que yo entré al curso, porque ya que mi esposo, lleva el curso, pero, o sea ya. que yo soy la que le explico a él, por eso, Ah, porque perfecto. mi esposo trabaja de conductor. Ok, no se Entonces, preocupe. ¿qué sucede? Que no tiene tiempo exacto, una hora exacta, y no lo puedo grabar, pero sería bueno que usted me mande la grabación, Claro así que sí. cualquier momento que él tiene libre, entonces yo le puedo mandar la grabación, que sería Excelente. muy bueno. Claro que sí, Ajá. no se Muchas preocupe. Sí, lo gracias, estamos entonces. grabando y le vamos a hacer la grabación, mi querida hermana. No se preocupe. Muchas gracias. Dios la bendiga. Ya, muchas gracias. Ok. Ok, entonces pasemos al meollo del asunto. Vamos a conocer el pecado. ¿Ok? Vamos a conocer el pecado. Vamos a imaginar por un instante nuestras vidas como un camino largo. Como un camino, algunos hemos caminado más que otros, otros menos, eso no importa. Pero imaginemos nuestras vidas como un transcurrir de ciertas vivencias y sobre todo de decisiones. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en entender que la vida del ser humano está enmarcada por un camino a través del cual nosotros vamos tomando decisiones, una tras otras. Todos los días, de alguna forma u otra, nosotros tomamos decisiones. Y esas decisiones, como todo en la vida, trae consecuencias. Habíamos dicho en la clase anterior también, ¿no? Cuando uno toma buenas decisiones, por consiguiente, tendrá buenas consecuencias. Pero si tomamos malas decisiones, lo más probable también es que cada quien obtenga malas consecuencias. Uno cosecha lo que siembra. Entonces, es importante para nosotros que en este transcurrir de la vida, en este camino largo, en este camino en el que estamos andando, nosotros vamos tomando decisiones que van marcando nuestra vida. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor al respecto? Primero dice, Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó él el pecado de todos nosotros. Mira lo interesante de este versículo, cuando Dios dice en principio todos, no habla específicamente de una persona o de un grupo de personas o de un grupo o una raza en particular o de una religión en particular. Habla de que todos nos descarriamos como ovejas, todos nos hemos descarriado. Todos, en la palabra del Señor, somos personas que estamos lejos de los caminos del Señor. Todos hemos ido tomando decisiones en nuestras vidas que nos han ido alejando de lo que el Señor esperaba de nosotros. Entonces nos hemos descarriado. Cada quien se apartó por su camino, dice, cada cual se apartó por su camino. ¿Eso qué significa? Entonces yo empecé a tomar mis decisiones y lo que yo creí que era bueno, entonces yo seguí camino, porque utilicé mi criterio para entender qué cosa era bueno y qué cosa era malo. Entonces seguí mi camino. Otras personas tomaron otro camino, otros tomaron otros caminos, y cada quien, ¿no? Inclusive hoy en día es muy común encontrar respuestas como, bueno, eso para ti está bien, pero para mí no. Entonces, como yo soy libre de elegir por dónde quiero ir, entonces para mí esto es bueno, para ti estará mal, ok, te respeto tu opinión, pero para mí esto es bueno. Y una de las cosas que tiene que quedar clara en nuestra vida es que la verdad no depende de quién la piensa. Las cosas son verdaderas o son falsas. Lo correcto es correcto y lo malo es malo. No depende de cómo lo veas, no depende de una circunstancia, no depende de un punto de vista. De hecho, la palabra del Señor va a condenar y va a decir, hay de aquellos que a lo malo le digan bueno y a lo bueno le digan malo. Hay de aquellos. Le lanza una advertencia el Señor. Apocalipsis nos dice que tú, que tú, que ojalá que no seas ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío, dice. Ojalá fuera frío. Pero a los tibios, dice el Señor, vomitaré de mi boca. Es decir, en la vida las cosas son correctas o incorrectas. Podemos estar de acuerdo o no, puede gustarnos o no, pero la verdad es una sola. Y la palabra del Señor dice que todos nos descarriamos.
Y como consecuencia de que todos nos descarriamos, todos nos alejamos de lo que debíamos hacer, cada quien se apartó por su camino, entonces Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como cada quien tomó su propio camino, empezó a hacer las cosas a su manera, se olvidó del Señor. Salmos 14:13 nos dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, y no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. ¿Quiénes se desviaron? Todos. ¿Quiénes se descarriaron? Todos. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Mi querido hermano, entonces, lo que la palabra del Señor me está diciendo directa y profundamente es que no hay ningún ser humano, ninguno de nosotros que haga siempre lo bueno. De hecho, y si queremos ponerlo más clarito todavía, si nos vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8 corrobora lo que dice aquí, ¿no? Si alguno dice, no tengo pecado, miente. Y no solamente se engaña a sí mismo, dice. Se engaña a sí mismo. Y la verdad no está en él. Verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Es decir, cualquier persona, sea quien sea, venga de donde venga, crea o no crea, pertenezca a la religión que pertenezca, dice el Señor, todos somos pecadores. No hay uno solo justo, va a decir Romanos. Que dice acá, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque todos nos desviamos y todos nos descarriamos. De hecho, una de las grandes frases de Jesús dice, va a decir que Él es el Hijo de Dios que ha venido a buscar lo que se había perdido, lo que se había extraviado. Hay una parábola hermosa que muestra todo el carácter de Jesús y Él se presenta en esta parábola que está en Lucas 15 como el buen pastor. El que si una de sus ovejas se pierde, va y la busca y la trae sobre sus hombros. Y Él se retrata a sí mismo como ese buen pastor. Entonces, mis queridos hermanos, si entendemos o pensamos en nuestra vida como un camino, lo primero que tenemos que tener claro es que ese camino que Dios trazó para nosotros nos hemos descarriado, nos hemos desviado. Absolutamente todos. Tú, yo y cualquier persona, cualquier ser humano, estamos en esa condición. Somos eso, somos pecadores. Si ustedes recuerdan, y con esto termino esta parte, ¿recuerdan cuando Adán y Eva pecaron y Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice que me escondí porque tuve miedo. Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán, pero ese hombre ya se había hecho daño a sí mismo, ya había pecado, ya se había extraviado y era necesario que fuera allá. Jesús nos ve desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Esa es nuestra condición. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña al respecto de nuestra condición, de lo que somos. Ninguno diga que no peca o que es perfectamente bueno. Y justamente para poder entender un poco mejor el concepto de pecado, vamos a tocar algunos conceptos erróneos que nos hablan sobre el pecado. Por ejemplo, hay quienes dicen, así, soy así, ¿qué culpa tengo yo? Yo soy así, ¿y qué? Sí, yo soy adúltero, yo soy mentiroso, yo soy fornicario, yo soy así.
¿Qué culpa tengo? Mientras no le haga daño a nadie, ¿cuál es el problema? Yo estoy casi seguro que muchos de nosotros hemos oído hablar o hemos escuchado a muchas personas hablar en esos términos. Yo soy así, ¿qué culpa tengo? O sea, no sabe que es pecador, pero no se reconoce como culpable. Sí soy yo. O hay algunos que dicen y piensan, ¿no? El pecado es algo que va contra la conciencia. Mientras sientas que estás bien, no es pecado, ¿no? O sea, el que el pecado es algo cuando haces algo malo, ¿no? Y ahí nace la famosa frase que los que han visto, han trabajado conmigo o han hecho célula conmigo, siempre les repito, ¿no? La famosa mentiritas blancas y mentiritas negras, ¿no? O las mentiritas grandes y las chiquitas, ¿no? Hay mentiritas piadosas, dicen, piadosas, ¿no? Para no hacerle daño a nadie, pero hay mentiritas negras que son más malas, ¿no? Y el pecado es pecado, mentir es mentir, y la palabra del Señor dice, no mentirás, o sea, aquel que miente es pecado, dice el Señor, y lo vamos a leer más adelante. Aquí no habla sobre si te sientes bien o cómo te sientes al respecto, mentir es mentir, aún en cosas tan simples cuando decimos, cuando alguien toca la puerta o alguien nos llama, dile que no estoy, ¿no? O dile nomás esto, o justificamos a nuestros hijos en el colegio, ¿no? Dile que está enfermo y que no puede ir al colegio, y en realidad fue pues que te levantaste tarde, ¿no? Y empezamos a mentir, y eso nos va, y vamos a verlo más adelante también, nos va corrompiendo internamente. Otra de las cosas que solemos decir es, solo es pecado si hacemos daño a otro, pero yo no hago mal a nadie. Esta es una frase muy, muy utilizada por mi familia, por ejemplo, ¿no? Yo vengo de una familia, como ya muchos lo saben, que nosotros hemos sido ateos y gnósticos, ¿no? Mi familia, mi padre, mis hermanas. De hecho, mi hermana hasta el día de hoy es atea, convicta y confesa, ¿no? Es decir, practicante además. Ella no cree en Dios. Entonces, y yo vengo de una familia y he sido criado de esa forma. Para mí fue muy complejo ese cambio, esa transformación de pensamiento, pero el Señor fue bueno conmigo, ¿no? Y mi hermana tiene este concepto para ella, que mientras ella no haga daño a nadie, no hay problema. No hay problema, mientras ella sea buena, no hay problema, ¿no? Y de hecho, ella dice a veces, yo hago mejores cosas que muchos de aquellos que van a la iglesia a golpearse el pecho como cucufatos, ¿no? Ahí discutiendo conmigo a veces, ¿no? Todos los domingos vas a golpearte el pecho, pero yo no voy ahí y soy buena, y no le hago mal a nadie, y al contrario, yo ayudo, y se siente mucho mejor que muchas personas porque cree que porque es buena, entonces no está pecando. O lo otro, ¿no? Si todos lo hacen, entonces no es pecado. Si todo el mundo miente, pues yo también miento, ¿no? Si todo el mundo se pasa la luz roja, pues yo también me la paso. Si todo el mundo roba, ¿no? Como los políticos, ¿no? Todos los políticos roban, bueno, mientras haga obra no hay problema, ¿no? Que siga robando. Y empezamos a darnos licencias y empezamos a darnos ciertas libertades para seguir pecando. Entonces, estos son conceptos erróneos del pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado si alguno de nosotros aún todavía está con estos pensamientos, cree que porque es bueno y no le hace daño a nadie, entonces no es pecador. O cree que porque todo el mundo lo hace, entonces no es pecado. Son ideas que tenemos que ir transformando y cambiando, porque ya leímos, ya escuchamos la palabra de Dios cuando dice que todos somos pecadores, que no hay uno solo quien haga lo justo, que no hay uno solo quien haga lo correcto. ¿Amén? Entonces, ¿qué es pecado? El concepto bíblico o el concepto más común en la Biblia para definir el pecado es errar al blanco. Si traducimos literalmente la palabra pecado, significa errar al blanco. ¿Esto qué significa? En el libro de Jueces, ¿ya? En el libro de Jueces, ahí lo vamos a buscar después, la palabra del Señor nos habla de que había un grupo de élite del ejército israelita
que eran unos honderos. Honderos eran estos hombres que lanzaban la onda, ¿no? Como David, ¿no? Con su piedrita y la onda. Había un grupo de honderos. Y este grupo de honderos era zurdo, además. O sea, eran honderos zurdos que practicaban la onda. Y la palabra del Señor dice que ellos podían lanzar la piedra de una distancia muy lejana y apuntar al cabello de alguien, al pelo de alguien, y le atinaban a ese cabello. Es decir, ellos no fallaban, no erraban el blanco. Y eso se va a traducir, ellos no pecaban. Es decir, no erraban el Hermano blanco. Lorenzo, buenas noches. No fallaban hacia donde apuntaban. Si hemos hablado hace un instante, y si traemos esto a un concepto moral, y hemos hablado hace un instante que si entendemos la vida como un camino, ese camino tiene un principio y tiene un final, tiene un objetivo, tiene un lugar hacia donde queremos llegar. Cuando nosotros desviamos nuestro camino, cuando nosotros erramos el blanco de lo que Dios espera para nosotros, entonces pecamos. Es decir, pecar es todo aquello que nos aleja del objetivo final, que nos aparta de lo que espera Dios de nosotros. Todo aquello que va en contra de lo que Dios espera de nosotros, de lo que Dios espera que nosotros apuntemos, que nos desvía de ese objetivo, es pecado. Erramos el blanco cuando mentimos, porque la palabra del Señor dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Entonces, erramos el objetivo que Dios espera de nosotros, que es no mentiroso, que es no ser mentiroso. Si alguno es fornicario, si alguno es adúltero, erra el blanco, se desvía de lo que Dios espera para él. Porque lo que Dios espera de sus hijos es la santificación de sus hijos. Es que busquemos hacer lo bueno ante sus ojos. Isaías 1:1 dice, nos va a decir que Dios espera de nosotros no ceremonias, no espera grandes fiestas o grandes fiestas solemnes, que es lo que Él espera, que dejemos de hacer lo bueno y hagámoslo, que dejemos de hacer lo malo y hagamos lo bueno, que busquemos hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Entonces, pecar es todo aquello, absolutamente todo aquello que nos aleja del objetivo de Dios. Erramos el blanco, erramos el objetivo hacia el cual Dios espera de nosotros. ¿Me esperan un segundito? Amén. Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay uno justo, ni aún uno. En este objetivo que tenemos nosotros, que el Señor ha puesto a nosotros tenemos este objetivo de ser como Dios espera que seamos. No hay uno justo, dice, es decir, no hay ninguno que va a atinar a ese blanco sin la ayuda de Dios, porque todos somos pecadores, porque dice la palabra del Señor que todos nos hemos desviado, porque dice la palabra del Señor que todos hemos tomado caminos diferentes, no estamos yendo por donde Dios espera que vayamos, por lo tanto, pecamos. Hermano, pecar es todo, toda acción, todo pensamiento, palabra, todo aquello que nos aleja de lo que Dios espera de nosotros. Todo se constituye en pecado cuando nos alejamos del objetivo que Dios tiene para nosotros. Amén, hasta aquí, hermanos. ¿Hay alguna duda, por favor? ¿Alguien que desee preguntar algo, comentar algo con toda libertad, por favor? Me levanta la manito nomás y le activamos el micrófono. Amén. Hermana Lisbeth. Sí, hermanito, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quería pedirte las disculpas al caso y a todos los hermanos presentes. Tenía un pequeño inconveniente con mi internet, por la cual no pude conectarme en ese momento. Pero gracias a Dios he conseguido una recarga al toque para poder conectarme. Y estamos de vuelta. Disculpen en todo caso mi tardanza. Me apena mucho decirlo delante de todos, pero disculpen, pero ya estoy aquí para escuchar. Amén. Y eso es lo más importante. Estar atento. Sí, gracias. Amén, hermana. Muchas gracias. Gracias por su presencia y por estar con nosotros.
Amén, amén. ¿Ok? Sí, mi querido hermano, me interesa. Hermana Elena, ¿quiere comentar algo? Sí, hermano, es una pregunta. Buenas. Hay, como dijiste, a veces nos dicen, hay tipos de pecado. Digamos, a veces bueno, nos explican ahí que es por medio de la mente, o en la Biblia también a veces encontramos que por vista pecamos. Eso, expliquen un poco, porque no casi entiendo eso. Ok. La palabra del Señor, o lo que muchos conocemos, es el famoso pecamos en pensamiento, obra y omisión. No sé si se han oído hablar, ¿no? En pensamiento, porque dice la palabra del Señor, por ejemplo, oíste que fue dicho, no matarás. Creo que todos estamos de acuerdo que matar es pecado. Todos estamos de acuerdo en ello. ¿Ok? Pero el Señor va un poco más allá y dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo, que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Amén. El Señor equipara el enojarte con alguien, el odiar a alguien, al matar. Ambos son pecados, porque ambos van en contra de lo que Dios espera. Entonces ahí pecamos, de repente a veces no de palabra, pero sí de pensamiento, porque permitimos en nuestra mente y en nuestro corazón albergar odio, rencor, resentimiento contra alguien. Porque la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos perdonar. Y ese odio, ese rencor, el Señor lo equipara a matar. Dice también el Señor, oíste que fue dicho, no adulterarás o no fornicarás. Y creo que todos estamos de acuerdo que el adulterio es pecado. Pero, dice el Señor, pero cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón, ya pecó con ella. O sea, el Señor de repente no tuvo relaciones sexuales con esta persona, pero el simple hecho de haberla mirado con deseo, de haberla tenido en tu mente y en tu corazón, entonces ya es pecado. Entonces, erramos el blanco, nos desviamos del camino del Señor, no solamente cuando hacemos algo malo, sino cuando sentimos algo que no es correcto ante una persona. Cuando con nuestra mente y con nuestras vistas y con nuestros sentidos tocamos, vemos, estamos haciendo lo que no le agrada a Dios. Y erramos el blanco también allí. Por eso dice, por pensamiento, palabra, obra y omisión. Hay una frase muy común. Y una omisión, que es una omisión, es dejar de hacer. Y ahí está más adelante en uno de los versos. Si tú que sabes hacer lo bueno, no lo haces, pecas. Aún sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, pecas. Es decir, lo que Dios espera de nosotros es algo que va más allá a lo que nosotros entendemos como pecado, porque es ahí donde tenemos que empezar a cambiar. Muchas personas dicen, sienten cólera, resentimiento por años, y de repente hasta tienen razón de sentirlo. Mira, no estoy quitando la responsabilidad, tienen razón de sentirlo, pero lo que el Señor nos dice es que si tú albergas eso en tu corazón, pecas. Pero hay personas que dicen, bueno, es normal odiar a alguien que te echó daño, es normal, está bien hacerlo. Y eso es un error. ¿Ok? Entonces, pecar tiene diferentes formas de hacerse. Por eso yo les decía, pecar es todo aquello que nos aleja de lo que Dios enseña. Todo. Sea por palabras, sea con las manos, sea con nuestros ojos, sea con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo. Cualquier cosa que nos aleje de Dios, que nos aleje de lo que Dios espera de nosotros, es pecar. Porque le estamos desobedeciendo. Y toda desobediencia es pecado ante Dios. ¿Amén? Amén, mis queridos hermanos. Vamos a continuar entonces. Entonces, Amén, ¿qué? amén. Amén. Seguimos aquí. Ok, vamos a entrar entonces a los conceptos bíblicos. Y aquí está justamente, he adelantado un poquito lo que hemos conversado con la hermana Elena. El pecado es tener una actitud equivocada hacia Dios. ¿Y por qué una actitud equivocada hacia Dios? Porque muchas personas creen que como Dios es bueno, como Dios es amor,
y en verdad lo es, entonces Dios tiene que permitirnos hacernos a nosotros todo lo que queramos. Porque Dios es bueno. ¿Cómo un Dios bueno, preguntan algunos, va a castigarnos? Si Él es bueno. Y ellos dicen, yo no creo en un Dios castigador. Yo creo en un Dios de amor. Y es una actitud equivocada ante Dios. Porque Dios es amor, porque Dios es bondad, pero también Dios es justo. Porque también Dios es omnipotente, es todopoderoso. Y la justicia de Dios es tan importante como su bondad y como su amor, porque todo eso es Dios, todo es Dios. Entonces, pecar es tener una actitud también equivocada hacia Dios, porque empezamos a minimizar entonces el pecado. Como tengo un Dios bonachón, como tengo un Dios buenito solamente, un Dios solamente bondadoso y amoroso, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir como yo quiera, puedo hacer lo que yo crea conveniente, ¿no? Y hoy por eso vemos tantas formas de desviaciones que existen, desde el homosexualismo hasta el asesinato y tantas cosas que ocurren en este mundo hoy en día y las tomamos como normales. Entonces, y decimos, no, un Dios bueno siempre nos va a perdonar, un Dios bueno siempre nos va a amar, un Dios bueno siempre va a hacer lo que nosotros querramos. Y eso no es Dios. Mi querido hermano, Dios es bueno, claro que sí, Dios es amor, Dios representa el amor, pero Dios también es justo, es justo. Si yo mato a alguien, y esto siempre lo explico, si yo mato a alguien, lo justo es que yo vaya a la cárcel y pague por mi pecado y pague por lo que he hecho. Eso es lo justo. Pero si en vez de eso yo tengo un Dios bueno y me perdona, va a ser un Dios bueno, pero no va a ser un Dios justo. Y Dios, además de ser bueno por naturaleza, también es justo. Entonces, Dios no nos va a perdonar solamente porque es bueno, porque la justicia de Dios. Si tuviéramos un Dios bueno, pero injusto, no sería Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Un pastor muy conocido decía que las personas ahora tenemos a un Dios pequeñito, un Dios hecho a nuestra forma y a nuestro pensamiento. Hemos construido nuestro propio concepto de Dios. Entonces, en ese concepto de Dios, yo tengo mi concepto de Dios, tú tienes tu concepto de Dios, y así cada uno tiene su propio concepto de Dios. Y como cada quien tiene su concepto de Dios, entonces terminamos teniendo un montón de dioses. Y eso no es así. El verdadero concepto de Dios, ¿quién es? ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué es lo que desea? Está aquí, en su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Aquí está su palabra. No para que hagas tu concepto de Dios, sino para conocer quién es realmente Dios. Y aquí está su palabra para él. Cuidado con creer y construir nuestros propios dioses a la medida de nuestras necesidades o de nuestros caprichos también. Porque eso es pecar. ¿Qué más es pecar? Pecar es quebrantar la ley. Dice primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley, la palabra del Señor, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, y todo lo que la palabra del Señor enseña y espera de nosotros está aquí. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros como sus hijos? Está aquí. Y quebrantar la ley es pecar. Y como para mí me es imposible cumplir cada palabra de la ley, es por eso que yo tengo que ir al arrepentimiento todos los días y pedirle perdón todos los días al Señor, porque todos somos pecadores. Porque cada vez que quebrantamos la ley, pecamos. Pueden ser cosas muy simples o muy complejas,
pero es pecado al fin. Y aquí está lo que conversábamos, ¿no? La omisión es no hacer lo que deberíamos hacer. Santiago 4:17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Si yo conozco y voy aprendiendo la palabra del Señor, conozco sus mandamientos, conozco lo que el Señor espera, pero aún sabiendo no lo hago, peco. Aún haciendo lo incorrecto ante los ojos de Dios y creyendo que estoy bien, también peco. Porque no es mi opinión la que importa, sino lo que Dios dice. La palabra del Señor también va a decir, por ejemplo, si tú ves a tu hermano pecar y no les dices nada, él morirá por su pecado, dice. Pero tú tendrás tus manos manchadas con su sangre. Pero si tú ves a tu hermano pecar y le adviertes y él no te hiciere caso, él morirá por sus pecados, pero tú habrás librado su sangre de tus manos. Es decir, aún nuestra responsabilidad como personas es que si nosotros vemos a alguien que está haciendo algo incorrecto, es nuestra responsabilidad decirlo. Porque cuando callamos, encubrimos. Y cuando encubrimos, nos hacemos cómplices. Es por eso que, y aquí los que saben mucho, los que me conocen, yo y la iglesia no tenemos ningún reparo en decir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, de nosotros, de nuestros pastores, porque son seres humanos también se equivocan, también pecan, también necesitan ir a la presencia del Señor todos los días a pedir perdón, como tú, como yo, porque no son seres especiales, no son, qué sé yo, ángeles descendidos del cielo, somos seres humanos. Yo por estar delante de ustedes esta noche no significa que yo soy menos pecador que ustedes, ni tampoco más pecador. Soy pecador también y necesito arrepentirme. Yo también me equivoco y fallo. Y por eso que a veces muchos hermanos se me han acercado, oye hermano, te estás equivocando aquí, oye hermano, te estás haciendo esto malo. Aún mi esposa, ¿no? Me dice, Lorenzo, te estás equivocando en esto, eso no está bien. Y yo tengo que tener la humildad necesaria para saber reconocer, cierto, me equivoqué, perdón, soy humano, peco, perdóname Padre, y voy y pido perdón al Señor y confieso mi pecado, no lo encubro, no lo guardo, no lo trato de esconder debajo de la alfombra, ni trato de justificarlo, porque esa es la actitud que tenemos las personas. Yo tengo que buscar con humildad, Señor, ¿sabes qué? Pequé, fallé. Cuidado con los apóstoles, cuidado con los superhombres ungidos que se presentan delante de la gente como si fueran prácticamente dioses. No hay nadie perfecto, hemos leído, no hay uno solo que haga lo bueno. Todos están descarriados, todos están fuera de lo que Dios espera de ellos. Por lo tanto, todos somos pecadores, porque todos fallamos en estas cosas, porque tenemos actitudes equivocadas frente a Dios, porque quebrantamos la ley día a día, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, y así sucesivamente. Es allí la necesidad imperiosa de ser rescatados de nuestros pecados, de ser limpiados de nuestros pecados. ¿Amén? ¿Dónde está el origen del pecado? ¿Cuándo comenzó el pecado? Ojo, estoy hablando del pecado, no del mal. ¿Ya? El origen del pecado, o la primera referencia a pecado que tenemos nosotros está en Génesis 3, es con Adán, cuando Adán y Eva pecan porque desobedecieron a Dios, porque Dios les dijo que ellos tenían, que ellos podían comer de todos los frutos, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ellos desobedecieron a Dios voluntariamente, le creyeron a la serpiente, y la serpiente los engañó, y los tentó y les dijo que si comían del fruto serían como Dios. Entonces cayeron en la tentación, pecaron y fueron destituidos de la presencia de Dios. Dice, y esta tendencia pecaminosa, este origen de pecado o el pecado original de Adán pasó a los hombres. Romanos 5:12 nos dice, por tanto,
como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, otra vez, todos pecaron. Porque por un hombre entró el pecado en el mundo, por el pecado la muerte, y por la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mi querido hermano, mi querida hermana, todos pecamos, todos hemos nacido en pecado, absolutamente todos, todos. Por lo tanto, ¿quiénes necesitan ser rescatados del pecado? ¿Quiénes necesitan que sus pecados sean perdonados? Todos. Todos necesitamos de Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hasta aquí, mi querido hermano, alguna duda, por favor, me la dices, no tengo ningún problema, para entrar en las consecuencias del pecado, para entrar, Hermano Lorenzo. ¿qué ocurre? Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, hermano Lorenzo, buenas noches a todos los hermanos. Hermano Lorenzo, usted dice que todos pecamos, y entonces mi confusión, digamos, es, o sea, todos vamos a morir en pecado. No. Ya que usted dice que, digamos, no hay ni un justo. Entonces, y otra interrogante es, digamos, usted dice que también nadie es perfecto. Entonces, pecamos, nos arrepentimos, pero hay muchas personas que también pecan a propósitamente y dicen, Dios perdóname, ¿no? Entonces, más o menos quisiera que nos explique eso de... Claro que sí, porque claro también que sí, Carlitos. habrá varios tipos de pecados. A ver, claro que sí, Carlitos. A ver, con respecto a lo primero, ¿todos pecamos? Sí. ¿Todos estamos en pecado? Sí. Pero ¿vamos a morir todos en pecado? No. ¿Por qué? Porque para eso envió Dios a su Hijo, para perdonar nuestros pecados. En la antigüedad, antiguamente, en tiempos del Antiguo Testamento, si alguien pecaba, ¿qué tenía que hacer? No sé si ustedes saben. Tenían que sacrificar animales, porque la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, yo pecaba en el Antiguo Testamento, entonces tenía que matar un animal para que mi pecado sea perdonado. ¿Ok? Hoy en día ya no necesitamos hacer ese tipo de sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo nos rescató del pecado. Cristo nos salvó. Entonces, cuando yo peco, aún por mis pecados presentes y futuros, Cristo murió ya por ellos. Cristo ya hizo la obra redentora. Por eso es que cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, mis pecados son perdonados. ¿Qué debe empezar a pasar en mi vida? Debo empezar a tratar de vivir una vida en santificación. Inicia el proceso de santificación de mi vida. No soy perfecto, voy a seguir equivocándome, voy a seguir fallándome, pero sigo yendo a la cruz de Cristo para pedirle, para que mis pecados sean perdonados. Me dejo entender. Es decir, todos somos pecadores, pecamos siempre, necesitamos de Cristo. ¿Cuál es la respuesta a nuestros pecados? Jesús. Esa es la respuesta a nuestros pecados. ¿Ok? ¿Tu otra pregunta cuál era, Carlitos? Discúlpame que se me fue. Usted dice que como nadie es perfecto, entonces hacemos, cometemos errores, digamos, pecamos, y de ahí nos arrepentimos. Pero Ok, hay ya me veces hay acordé. personas, digamos, que, Correcto. sí. Pero acá nos olvidamos de algo que es muy importante. Que Dios no juzga lo que juzga el hombre, dice la palabra del Señor. Porque Dios juzga los corazones. Tú cuando estás delante del Señor y le pides perdón a Dios, Dios sabe perfectamente qué hay en tu corazón. Sabe perfectamente las intenciones de tu corazón. Hay una parábola que dice, que es muy hermosa, que dice que dos hombres se acercaron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo, un sacerdote, y le decía, Señor, gracias, porque yo no soy como este publicano que está aquí a mi lado, que es pecador.
yo doy mi diezmo, yo voy a mis servicios, yo hago todo lo que la ley manda y soy una buena persona. Gracias Dios por hacerme tan bueno. Estoy parafraseando, ¿eh? Eso dice este hombre. En cambio, el otro hombre, que era un publicano, que era un pecador, que era un miserable, que era un traidor al pueblo de Israel, él estaba delante y decía que no podía ni siquiera levantar los ojos, y decía, Señor, porque ni siquiera soy digno de levantar los ojos ante ti. Padre, perdóname mis pecados. Ahí tenemos a dos hombres que fueron delante de Dios a pedir por sus pecados. Uno soberbio y otro arrepentido. Dice el Señor que el segundo regresó a su casa justificado. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Tú me puedes engañar a mí, puedes engañarte a ti mismo inclusive, pero no puedes engañar a Dios. Porque Dios sabe quién eres y Él conoce tu corazón. Mucha gente cree que engaña a Dios haciendo eso, pero Dios conoce perfectamente quiénes somos. Amén. Amén. Ok, hermanitos, entonces, seguimos. Estamos con la hora, si estamos casi con la hora. No quisiera pasarme como la vez pasada. Compartimos esta Hermano, última, ¿no? pregunta. Sí, hermana Ruth, ¿cómo está? Buenas noches, dígame. Buenas noches. Mire, sabemos que nosotros al entregar nuestra vida a Dios, reconocemos que somos pecadores. Amén. Y borramos el pecado original de Adán y Eva. Correcto. Que dice en Génesis 3. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, nosotros, ese pecado está borrado. Entonces, si nosotros hemos borrado nuestros pecados, sabemos que somos pecadores, que hemos reconocido que somos pecadores y hemos puesto nuestra carga ahí ante Dios y hemos dejado que Él venga a morar en nuestro corazón. Entonces, me pregunto, cada vez que nosotros pecamos, o bueno, porque no somos santos. Perfecto, así es, no somos santos, correcto. Estamos en busca de nuestra santidad cada día. Correcto, entonces, estamos en el proceso de santificación. Exacto. Entonces, me pregunto, ¿podemos pecar, como dice el hermano, podemos pecar hoy día y decir, ya, pues, ¿no? En la noche voy a pedir perdón a Dios por el pecado que he hecho, ¿no? Y más tarde, y mañana, ya estoy limpio de todo pecado ya. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez que antes pecaban, ponían un cordero para poder limpiarse su pecado, cosa que ahora ya no. ¿Por qué tan solo nos vamos en la noche? Es más fácil ahora. Entonces nos ha hecho más fácil Dios, que en la noche nos vamos y pedimos perdón, nos arrodillamos y pedimos perdón. Correcto, pero al siguiente día, como ya estamos bien limpiecitos, volvemos a hacer lo mismo. Pecar. Sí, volvemos a mentir, claro, como nadie no nos ha visto y como ya nadie está a nuestro lado, pero ahí trabaja nuestra conciencia, ¿no? Correcto. Que el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Que nos está acusando. Correcto. Podemos engañar a los demás. Sí. Pero entonces, ¿cada rato puedo ir por mi misma mentira a Dios a pedirle perdón y no cambiar? ¿O cómo cómo se puede hacer en ese caso? Porque cada vez somos... Claro, es que justamente, perdón que te corte, justamente ahí tiene que operar algo en tu vida que es muy importante, que es el arrepentimiento. Dice la palabra del Señor. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambio de vía, cambio de dirección. Es decir, si yo estoy yendo por este camino, me arrepiento y cambio. Eso es arrepentimiento. Cuando en tu vida no hay arrepentimiento, tú pecas hoy, entre comillas, pides perdón, y digo entre comillas porque yo no puedo encontrar la sinceridad de pedir perdón a Dios sin arrepentimiento. Yo puedo pedir perdón y al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo. Le vuelvo a pedir perdón a Dios y vuelvo a hacer lo mismo. Le puedo pedir a Dios y vuelvo a hacer lo mismo. La pregunta aquí es, si no hay arrepentimiento en tu vida, si no hay cambio en tu vida, ¿en verdad conoces a Dios? Y ahí es donde viene la confusión. Porque muchos dicen, ay, este hermano va a la iglesia y mira, sigue haciendo lo malo.
y estás salvado, pero ¿en verdad conoces a Dios? ¿Tú crees que puedes engañar a Dios todos los días? ¿Tú crees que puedes mentirle a Dios y Dios no lo sabe? Dios te conoce aún mejor que tú mismo. Dice, Él tiene contados todos nuestros cabellos, absolutamente todos. Dios sabe quiénes somos. Y un creyente, una persona que en verdad conoce a Dios y que se acerca a Dios sin arrepentimiento, entonces no conoce a Dios. No conoces al Dios de la Biblia. Has creado tu propio Dios que le puedes mentir todas las noches y creer que Él no se entera. Pero eso no existe en un creyente de verdad. Y tenemos nosotros en este curso un tema completo sobre el arrepentimiento, que creo que es la semana que viene. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es clave en las evidencias de la salvación de un creyente. Si alguien dice que conoce a Dios, dice la primera de Juan, y aborrece a su hermano, entonces no conoce a Dios. Es un pecador. Y dice, Juan va a decir inclusive es un hijo del diablo. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Una persona que dice que conoce a Dios y no tiene arrepentimiento, es decir, comete un pecado y comete y cree que tiene libertad para seguir pecando, entonces no conoce a Dios. Una persona que conoce a Dios verdaderamente sabe que es pecador, se arrepiente y pide perdón a Dios. O pide perdón a Dios y se arrepiente, como guste. Pero sin arrepentimiento no hay evidencia de que conozcas a Dios. El arrepentimiento es clave en los creyentes. Y el martes y el lunes que viene tenemos un tema completo sobre arrepentimiento, porque es un tema muy importante en la vida del creyente. ¿Amén? Hermana Lisbeth, creo que me levantó la mano. Sí, hermano Lorenzo. Yo quería acotar y ser breve en esto. Dale. Muchos de nuestros hermanos nos comentan, y es cierto, como uno como ser humano a veces suele tener a equivocarse, a cometer pecados, y si bien es cierto, la hermana comenta y dice, sí, antes era un poco difícil, el hecho de pecar tenías que entregar una ofrenda, y hoy por hoy quizás sea un poquito más fácil, pero eso ya Dios nos puso como prueba y Dios nos mandó a su Hijo para perdonar todos nuestros pecados, pero eso no implica que nosotros estemos pecando, como se dice, a cada rato, por eso uno se entrega a Cristo. Cuando uno ya decide entregarse a Cristo en cuerpo y alma, ya está en tu conciencia y en tu arrepentimiento no volver a poder pecar, de hacer lo mismo que hacías antes. Yo creo que uno es consciente y más que uno a veces hasta con el pensamiento tú puedes pensar miles de cosas, pero ya Dios sabe lo que tú estás tramando y lo que piensas hacer. Entonces tú mismo tienes que darte cuenta y tener una seriedad en el tema de arrepentimiento para poder llegar a las manos y estar en la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Amén. Amén, hermana, es correcto. Sin arrepentimiento no tienes absolutamente nada. Lamentablemente sí es cierto, y eso yo debo reconocer. En la iglesia o en los que hay muchos que se dicen creyentes que en verdad no conocen a Dios. No conocen a Dios porque no podemos mentirle a Dios así. Y es correcto lo que dice la hermana Lisbeth, ¿no? Dios no es que nos da libertad para seguir pecando. Como Dios me perdonó mis pecados, entonces ya yo soy libre y puedo hacer lo que me da la gana y mañana vengo, Señor, perdóname y listo. No podemos jugar con Dios. Eso es no conocer a Dios. Justamente por eso decía en una de las diapositivas, ¿no? Tener una actitud equivocada de Dios también es pecar, porque estás pretendiendo engañar a Dios, ¿no? Y más aún si te dices creyente, peor aún digo yo, porque la gente que te ve alrededor piensa que todos somos iguales, que todos somos hipócritas, ¿no? Y eso es lo que justamente Jesús criticaba mucho en las personas que se decían religiosas, que eran los fariseos, y en realidad eran los hipócritas, porque decían, pero no hacían. Cargaban a las personas con un montón de normas y reglas que ni ellos mismos estaban dispuestos a cumplir, porque ellos eran religiosos, no eran conocedores de Dios. Amén, hermano. Buenas preguntas, me agrada mucho porque eso nos ayuda a enriquecer el tema. Vamos entonces con la parte final. Las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Aquí yo quisiera que por favor, voy a contarles una historia, en realidad, que de repente muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Que es la historia de David. Pero David,
como creo que la mayoría conocemos, fue un gran rey de Israel, fue un hombre elegido por Dios, fue un hombre al que Dios tuvo mucha estima. ¿Verdad? Que Dios, es más, la Biblia dice que David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y así lo va a decir la palabra del Señor. Pero eso tampoco exentuaba que David pecaba. Y David cometió muchos pecados. Tal vez su pecado más famoso es el que comete con la esposa de Urías Eteo, ¿no? David debió ir a la guerra, no fue a la guerra, se quedó en su palacio, vio a una mujer que era la esposa de uno de sus generales, y él quedó prendado de la mujer, quedó prendado de esta mujer, la trajo al palacio, tuvo relaciones sexuales con ella, adulteró, pecó, y cayó en tentación, si cabe el término, pecó, y bueno, esta mujer quedó embarazada, y David, para encubrir el embarazo, construye toda una historia y trama todo un plan para matar al esposo de esta mujer, y finalmente el esposo, Urías, muere. ¿Ok? Estoy resumiendo así en chiquito toda la historia, así que quien le guste está en 2 Samuel, una gran historia. Para ilustrar el pecado. David va a escribir 2 salmos muy, muy importantes. El primero es el Salmo 51, que es cuando David le pide perdón a Dios por este pecado. El Salmo 51 es donde David le pide perdón a Dios por este pecado, una vez que le es manifestado su pecado, ¿no? Es decir, que Dios le confronta el pecado. Y aquí vamos a ir conociendo a través de David cuáles son las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Lo primero que ocurre con el pecado es que el pecado mancha. Te crea una marca. Efesios 4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando nosotros pecamos, manchamos, porque desobedecemos a Dios. En el caso de David, en la historia que les he relatado, él cae en tentación y peca y adultera con esta mujer. Y adultera con esta mujer. Y él queda manchado. Porque además, David no buscó a Dios para pedirle perdón. Dios tuvo que enviar al profeta Natán para que confronte el pecado de David. Y una vez que David ya se ve confrontado, acorralado, atrapado, le pide perdón a Dios en este Salmo 51, muy famoso, que los invito a leer, porque es una linda historia de arrepentimiento. ¿Okay? El Salmo 51 es muy hermoso, pero que va a hablar crudamente sobre el arrepentimiento y el pedir perdón de David. El pecado mancha. Lo segundo que ocurre es que se extiende y te esclaviza. David también va a escribir el Salmo 32, que yo se lo voy a leer aquí un poquito nada más. El Salmo 32 es la historia de David después que Dios perdonó su pecado. Después que Dios perdonó su pecado, mucho tiempo después, David va a escribir este salmo, que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Miren cómo David va a hablar aquí de 2 cosas muy importantes. Primero, va a hablar del pecado. Va a hablar, bienaventurado bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero en el verso 2 va a hablar, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? La iniquidad es la esclavitud que el pecado genera en su vida. ¿Cuál fue el pecado de David en esta historia? Fue el adulterio con esta mujer, con la esposa de Urías. Pero ¿cuál fue su iniquidad? Yo puedo decir que David pecó porque cayó en tentación por esta mujer. Pero el planificar toda la muerte del esposo, eso ya es consecuencia del primer pecado. Esa ya es la corrupción que empieza a entrar en el hombre cuando el pecado entra en tu vida. Es la corrupción que empieza a generar y empiezas a pecar, ya no por una tentación, sino
con tu mente empiezas a ardir, a construir planes, a construir pecado. Porque el pecado, cuando entra en tu vida, cuando tú permites un pecado en tu vida, empieza a destruirte por dentro. Si no lo limpias, si no sanas ese pecado de tu corazón, si tú callas, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, dice David, mientras callé. Porque él debió arrepentirse de lo que hizo, pero él cayó. Y entonces, al permitir el pecado en su vida, ese pecado generó ¿qué cosa? Corrosión, o lo que se llama inequidad. Empezó a generar en él que se extienda, como cuando se oxida un pedazo de acero y la corrosión empieza a avanzar, así es el pecado. Porque te va cauterizando la conciencia, te va cauterizando la vida. Yo conozco, no sé si ustedes han leído, hay un libro muy famoso de Shakespeare que se llama Macbeth y Lady Macbeth, donde este hombre era un hombre muy, muy poderoso y el rey lo premia, pero la mujer quería, la esposa, Lady Macbeth, quería que él sea rey. Entonces esgrime todo un plan, planea todo esto para que Macbeth mate al rey. Pero como sabía que él tenía límites y nunca iba a matar al rey, ella decide matar al rey. Y para hacerlo, ella dice, y empieza a invocar a los espíritus, según ella, los espíritus de muerte, asesinato, para que cautericen su conciencia, para que no haya en ella ningún esbozo de amor, que no haya ningún esbozo de arrepentimiento, que su conciencia sea callada, pide ella. Y va a pedir inclusive que los demonios la ayuden y una serie de cosas. Que es interesante cómo el ser humano tiene todo esto en tu vida, todo esto en tu corazón. ¿Por qué? Porque vas a empezar, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido la oportunidad de matar un pollo o una gallina. Yo no lo sé. Yo sé que ahorita no me atrevería a hacerlo, ¿verdad? De hecho me da miedo la sangre, pero no me atrevería a hacerlo. Pero ten por seguro que cuando lo haces la primera vez, la segunda ya es más fácil, la tercera es más fácil, la cuarta es más fácil, y la quinta prácticamente no significa ningún problema, porque te acostumbraste a pecar. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Tú te acostumbras a mentir en algo pequeño y te acostumbras a mentir en algo más grande, 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 y cada vez la mentira va entrando en tu vida. En los hombres, si se permiten ver a las mujeres de una forma diferente o permiten la pornografía en sus vidas, empezarán de repente con algo pequeño y terminarán creciendo, 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 porque el pecado hace eso en tu vida, te destruye. Si tú, te corroe, perdón, si tú permites que el pecado entre en tu vida, esto va a ir cauterizando tu conciencia y va a ir creciendo en tu corazón. Y a esto es lo que Dios llama inequidad. ¿Amén? Tercero, ¿qué pasa con el pecado? Nos separa de Dios. Cuando hay pecado en nuestras vidas, Dios no va a oír nuestras oraciones. Porque hay pecado en nuestras vidas que no hemos confesado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios es santo. Y no podemos ponernos en la presencia de Dios en medio de pecado. No podemos estar delante del Señor. La santidad de Dios no permite que el pecado cohabite con Él. No podemos presentarnos delante del Señor estando en pecado, sin arrepentimiento, sin un cambio verdadero. Ojo que yo puedo arrodillarme ahorita y empezar a recitar una serie de palabras que puedan parecer una oración. Y eso no significa que la presencia de Dios esté aquí. Eso no va a significar ni siquiera que esas oraciones van a llegar a los oídos de nuestro Señor. De hecho, Isaías 1:1 va a hablar respecto de eso. Porque mientras pecaste, yo no oiré, dice el Señor. No inclinaré. Cuando tú dejes de hacer lo malo y hagas lo bueno, entonces ahí yo oiré tus oraciones, dice el Señor. Isaías 1. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y si tú, siendo creyente, permites el pecado en tu vida, te vas a ir alejando cada vez más de Dios. ¿Qué pasa? Causa la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Causa la muerte, una muerte espiritual
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay gente que peca y no tiene ningún remordimiento en pecar. Puede seguir haciendo lo que sigue haciendo y sentirse bien incluso con lo que hace. Genera muerte física. Salmo 90, todo el Salmo 90, pueden leerlo al respecto. Muerte física. Aquí, en el Salmo 32 mismo, David nos va a decir que mientras él cayó, sus huesos se envejecieron. Muerte eterna. Porque si nosotros morimos en nuestros pecados, no nos arrepentimos delante del Señor, no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, y no le pedimos al Señor que limpie nuestros pecados, entonces tendremos muerte eterna, o la segunda muerte que llama, que sé que llama en la Biblia. Primera de Juan 1, aquí lo voy a leer yo, dice, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados. Recuerden, hermanos, que nosotros somos pecadores por naturaleza, y siempre vamos a seguir pecando. Y un creyente, un hijo de Dios, no es otra cosa que un pecador arrepentido. No es otra cosa, no es un ser humano perfecto, no es un hombre santo. Es simplemente un pecador arrepentido, que va en busca de su santidad, que va buscando agradar cada vez más a Dios, no solamente con palabras, sino también con hechos, que va buscando asemejar su carácter y su vida más a lo que Dios espera. Eso es un creyente. Eso es una persona que cree en Cristo, un cristiano verdadero. Es aquel que va buscando en Cristo el reflejo del ser humano que quiere ser. Y va andando por la vida buscando su santificación de la mano de Dios. Pero no es perfecto. Pero no es infalible. Pero no es libre de todo pecado. Va a pecar. Claro que va a pecar. Pero cuando el Espíritu Santo en verdad está en tu corazón, ese pecado te va a doler. Te va a doler. Te vas a sentir mal por lo que has hecho. Y vas a pedir perdón a quien hayas ofendido, contra quien hayas pecado, y vas a pedirle perdón a Dios, y vas a arrepentirte. Porque esa es la actitud del creyente, la de un pecador arrepentido. Un pastor contaba esta historia. Un hombre, antes de conocer a Cristo, cuando su esposa le pedía algo, le gritaba, le insultaba, y se iba a trabajar. Este mismo hombre, cuando conoció a Cristo, una mañana, su esposa le pide algo y él la vuelve a gritar: estoy ocupado, estoy apurado, no puedo hacer nada, y se va. La diferencia es que ahora, como tiene a Cristo en el corazón, él reconoce en el camino a su trabajo que se ha equivocado. Llama a su esposa y le pide perdón. Perdóname porque te ofendí, perdóname porque te fallé. Le pide perdón a Dios y hace el compromiso de no volver a pecar. Se arrepiente. Esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Entre un cristiano y un no cristiano. No se trata de religión. No se trata de la iglesia a la que pertenezcas, sino de la actitud que tienes frente a Dios, a tu concepto de Dios. Esa es la diferencia. El primero peca y no siente ningún remordimiento, ningún dolor, y sigue con su vida como si nada pasara. Hasta podría pedirle perdón. Ya, si te ofendí, disculpa. Ya, pero bueno, no fue mi intención, pero bueno, si te ofendí, disculpa. El creyente no. El creyente asume: perdóname, no va a volver a pasar. Voy a trabajar en esto en mi vida para que esto no ocurra. Me arrepiento, cambio, corrijo mi actitud y sigo para adelante. Mañana más tarde me equivocaré en otra cosa seguramente, sí, pero con una actitud totalmente diferente. Esa es la diferencia frente al pecado entre un creyente y un no creyente. El no creyente se deleita en su pecado, es feliz en su pecado, es feliz pecando y no siente ningún dolor, ninguna angustia por lo que está haciendo. El creyente no.
el creyente tiene que sentir dolor por lo que está haciendo y tiene que ir acompañado de arrepentimiento, como lo explicamos en las preguntas anteriores. Y eso es lo que yo espero que en tu vida y en mi vida haya siempre. Ese dolor por fallar y ese arrepentimiento a flor de piel, a flor de boca, para estar dispuesto a pedir perdón, para estar dispuesto a hacer lo que la voluntad de Dios espera de nosotros. Ser mansos y humildes de corazón. Amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. De eso se trata la ley, dice el Señor. Porque en el amor está el cumplimiento de la ley, dice el Señor. Cuando tú amas, no golpeas, no insultas, no destruyes. Cuando tú amas, construyes. Y eso es lo que Dios espera. Transformar tu corazón, transformar tu vida para que seas un constructor, no un destructor. El pecado destruye, el pecado corroe, el pecado te transforma, el pecado hace de ti una persona corrompida, corrupta. Esa es la gran diferencia entre el creyente y no creyente. Amén, hermanos. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar, por favor, con toda libertad? Hermana Maruja, ¿cómo estás? Muy buenas Marco Antonio, noches. ¿cómo estás? Gusto saludarte. Primeramente saludarte, feliz día, maestro. Nuestro maestro. Hermana, muchas gracias. Gracias, hermana. Lindo. ¿Cómo lo ha pasado? También Bien, usted. trabajando en casa, preparando la clase. Muy bien, hermano lindo. Gracias, Espero que lo Margarita. haya pasado un poco con la familia. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana. Hermanita, hermano lindo, Gracias. todo está bonito. Okay, Amén, Dios me lo gracias. bendiga. Gracias, hermanita. ¿Alguien más? ¿Una duda, algún comentario, algo que desee decir, por hermano, con libertad? Aquí todos estamos para aprender, aquí nadie es dueño de la verdad. Amén, hermano. Hermana Elizabeth. Solamente añadir de repente, la próxima semana se va a ver lo que es el arrepentimiento. Amén. Y para que nosotros podamos tener un verdadero arrepentimiento, pues tenemos que entender qué es el pecado. Una de las consecuencias que estaba hablando, ¿no? De que el pecado de una u otra forma nos esclaviza, ¿no? Pero también hay que mencionar que el pecado también te daña en el aspecto de la salud. Entonces, eso hay que tenerlo en claro. De repente dicen muerte, no explico de repente muy bien lo que es muerte física, pero es justamente eso. Hay personas que inclusive se deprimen tanto porque se toman conciencia del pecado que inclusive hasta se hacen daños, ¿no? Y puede llegar, como dice, hasta la muerte. Así que hay que tener en cuenta esto, y para que nosotros podamos tener bueno, el arrepentimiento verdadero, tenemos que sacar todos los pecados que tenemos, e inclusive esos pecados que no son ocultos, ¿no? Que habla el famoso salmista, ¿no? Líbrame hasta de los pecados ocultos, Salmos 19:12, si no me equivoco, ¿no? ¿Por qué? Porque hay pecados que nosotros de repente, desde hace mucho, como no teníamos noción del pecado, entonces no lo consideramos pecado. Recién nos estamos dando cuenta, y cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos a Dios que por favor nos perdone, tenemos que, como dicen, nombrar uno por uno los pecados. Y hay algunos pecados que de repente nosotros no nos acordamos, no sabemos porque lo hicimos sin darnos cuenta. Entonces es ahí donde nosotros pedimos: Señor, por favor, quiero que tú puedas traer a mi mente aquellos pecados que yo he cometido, porque quiero ser santo ante ti, quiero tener esa santidad contigo para poder seguir tu camino. Bueno, eso era todo, y de ahí por favor le pido, hermano, Amén, que me dé un hermana, tiempo gracias. para ver lo de la lista, porque acá tengo varios faltantes y necesito ver eso, por favor. A ver, hermanita. Sí, y ahorita, Sí, a ver, sí. les voy a, hermanos, disculpa por favor, voy a pasar la lista que tengo acá, porque de verdad hay algunos nombres que no tengo y me están confundiendo. Los que tengo que marcado como asistencia, tengo a Rivas Jonan, tengo a Eguavil Ruth, Esteban Carlos Alberto, García Henry, Carlos Quispe, Ángel Cuenca, Lisbeth Aguilar, Eulalia Monge, Arturo Ramírez, Vanessa Amaringo,
Solinda López, Lidia Ubaldo, Waldi Surichaki y Mónica Muyo con acá la señorita que hemos marcado también, que es Nancy Nalbarte. No sé si de repente alguno de los hermanos que está por ahí no le he marcado la asistencia, porque, por ejemplo, yo no tengo en mi lista Lali, no, había un nombre por ahí, no me acuerdo dónde está. Si alguien, por favor, que he mencionado, no le he llamado, por favor, me dice para poder añadirlo a la asistencia. Hermano, disculpe, Jovis García, ¿quién era? Jovis García es Ramos, el hermano Ramos. Su nombre no me acuerdo ahorita. Ramos, ya, Fernando Ramos. Fernando Ramos, sí. Ya, listo. ¿Alguien de los que he mencionado, disculpe acá, hermanos presentes, está faltando? Isabel Meléndez. Isabel Meléndez. Ya. Ya. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Jocelyn Macari. Jocelyn Marcare. Ajá, Macari. 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 Ya. Macari. Isabel Meléndez y Jocelyn Macari. Ya, gracias. Gracias. Ángel, Carlos está. Ángel está con su esposa Ida. Ya. Ángel Cuenca está con su esposa Ida. También falta Elba. Elba Leonor. Elba Cama. Elba Cama. Ahí está, ya. hermanito. Sí, acá está. Listo. Elba Cama. Ya. ¿Alguien más? Hermanito Me Irene, está creo. faltando Isaías Jiménez, Moisés Rivas, Lourdes López. Su audio, hermana. Hermana López. López es Solinda López, la misma. Sí, es Lourdes Solinda. Sí, sí, sí. Correcto. Tú le habían dos ahí, hay que eliminar uno. Sí, ajá. Sí, hermanita, sí, sí lo vi ayer. Listo. Solinda López, Ya. es Lourdes López, sí, amén. Ya. En ¿Dónde el mío estamos? también en el mío también, disculpe, buenas, en el mío que dice Ruth Waldir Surichaki también es 2. Eso Es mi esposo Claro. y yo. Ok, Sí. amén. La grabación le voy a mandar a ella. Amén, gracias, hermana. Sí, 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 claro, yo la grabación les voy a pasar, no te preocupes. Es Lourdes hermanito. López o Lourdes Espinosa, porque tengo dos Lourdes acá. Solinda Lourdes López, ella es Solinda, Ya. Solinda López, ¿ya? Espinosa Lourdes no está entonces, ¿verdad? No, Solinda Lourdes López Fabián, hermana. Solinda listo. Lourdes López Fabián, así es, correcto. Ya, listo. Gracias. Amén, hermano, gracias. Ok, creo que estamos todos. Creo que sí estamos todos, los que estamos presentes por lo menos estamos todos. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden las tareas, mis queridos hermanos. Hay algunos que todavía no han presentado la primera tarea. Porfa, traten de ponerse al día por lo menos, ¿ok? Obviamente no se les puede considerar igual que el que presentó a tiempo, pero por lo menos, yo entiendo que ese es el trabajo, las cosas son complicadas, pero al menos pongamos un poquito de esfuerzo ahí, y estoy seguro que el Señor nos va a proveer el tiempo necesario para poder cumplir con las tareas. La clase 2 también la tienen, yo les puse el enlace a YouTube ya del video 1, ya se hace como se hace ya, así que hoy día en la noche yo subo el video a YouTube también, y les pongo el enlace a la hermana Ruth Surichaki, también le voy a hacer llegar el video para su esposo, y lo voy a poner en YouTube. Ingresen a YouTube, pueden ver la clase nuevamente, pueden inclusive póngale suscribirse, póngale